siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, buenos días. Un placer saludarles en esta mañana que estamos inaugurando un proceso de movilidad, inaugurando gestos y acciones de desplazamiento para divertir a la familia, seguramente visitas a la playa, programaciones individuales de cada familia en la ciudad de Quito. Y a quienes le pedimos una reflexión y un diseño de seguridad muy preestablecido, ocupando de llenar vacíos que se pueden dar en el curso de los paseos, de los desplazamientos familiares fuera de Quito. No queremos resumir el día martes seguramente, o desde el día sábado, domingo, lunes, resultados y cronologías de hechos que pueden ser impedidos con precauciones adoptadas por el colectivo familiar. Las personas que van al volante con lo fundamental, no dar pie a ningún tipo de extorsión del maravilloso grupo de tránsito que pondera, en este caso el señor alcalde, tener informaciones de gran comportamiento, y eso no es así, pero no estuvimos ese día para discutirle nada. Le entregamos en bandeja la plática con la ciudadanía, porque a veces es necesario también escuchar a nuestras autoridades y especialmente en sus justas reivindicaciones de éxito. No ha sido pues la movilidad un éxito de la actual administración, y él dice que tiene muy buenas informaciones del comportamiento ético de sus policías de tránsito. Y la realidad es totalmente distinta, usted y yo lo sabemos. Estimados amigos oyentes, lo sabemos. Pero bien, tomar precauciones, ser exitosos en las maniobras, en las previsiones que hay que adoptar, en los cuidados que hay que establecer, y en una especie de consigna familiar para comportarnos todos con apego a las reglas del buen convivir, de la buena conducción, de las buenas previsiones en los caminos, en los carreteros y en las interioridades donde se producen también accidentes. Cero accidentes, ojalá. Cero accidentes, ojalá. De otro lado, pues mi mejor homenaje a todo lo que ustedes puedan hacer por divertirse en familia, por divertirse en pareja, por sacarle provecho a este feriado. Y bueno, si no hay dinero, no hay seguridades, las cosas se van a poner ya desde el punto de vista climático. Entiendo que ya mismo el cielo como decían los abuelitos, se trastruena, ¿no? Se cae el cielo. Estamos debiéndole a la
cronología de la naturaleza, lo que siempre se llamó cordón. El cordonazo de San Francisco, que fue, entiendo que esta víspera, y antes, ¿antier? No se dio, estaban esperando. Sí, pero digo, no se dio. Sí, estamos en eso coincidentes. Bueno, a tomar precauciones, señoras y señores. Me he demorado por lo menos unos 3-4 minutos antes de decirles que la inflación negativa se revirtió tras 12 meses. El indicador anual ha cerrado en 0,23% el mes pasado. Y influenciado, dicen, por el alza del precio de la gasolina súper, el transporte escolar y algunos alimentos. Pero el consumo de gasolina súper más bien se ha reducido ostensiblemente, según las estadísticas de las propias autoridades hidrocarburíferas. El indicador anual ha cerrado en 0,23% el mes pasado, influenciado por el alza del precio de la gasolina súper. O sea que si es que seguíamos utilizando gasolina súper para nuestra movilidad en vehículos particulares y también de transporte público, de movilidad social, tendríamos en este momento una alta inflación o una inflación que llaman los economistas inflación negativa. Sería más importante, más significativa. Las familias presionan para que desapariciones sean delitos, dice otro titular del diario El Comercio de este viernes 5 de octubre. Hagamos una traducción. El líder informativo menciona que activistas de derechos humanos y familiares de desaparecidos pidieron a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que Ecuador maneje como delito la desaparición voluntaria. Para que el Ecuador maneje como delito la desaparición voluntaria. Híjoles, hoy se la trata como un acto administrativo y la Fiscalía defiende ese procedimiento y dice que es similar a una indagación penal. En la sesión, Elizabeth Rodríguez habló de su hija Juliana Campoverde. En esto se resume el titular que dice: familias presionan para que desapariciones sean considerados delitos. Luego, consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué nos dijo? Ahora sí vamos a entender la aspiración que tiene el señor, vamos a ver. El señor presidente Julio César Trujillo. Estamos aludiendo a la instancia que él ha venido orientando y manejando con notable éxito, pero que tiene algunas dificultades de comprensión de parte de sus compañeros. A ver, las 6:51 de la mañana, 6:51 de la mañana. Nos proponemos trabajar. ¿Tiene usted la intervención del doctor Trujillo? Vamos con eso inicialmente. Yo creo que debe quedar en la comprensión social lo que dice Julio César Trujillo y que le distorsionan una vez que son conocidos especialmente por grupos correístas que quieren llevar el agua a su molino y que quieren convencer a los auditorios de sus interesadas consignas que buscan llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es el todo. Esta es la consigna correísta del momento: arribar
a una constituyente. Julio César Trujillo nos dice claramente ayer lo que sigue. Que por sugerencia de algunos juristas ecuatorianos, que sobre todo los había recogido Miriam Félix, creíamos que tal vez convenga una consulta popular en la que se tratara del porvenir de este Consejo. Personalmente, y como opinión mía, le hice saber al señor presidente y al pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación que yo soy partidario de que se suprima este Consejo. Por supuesto, esta llamada función de transparencia es realmente un solemne disparate. Hemos pedido a los más notables constitucionalistas del Ecuador, no a cualquier aventurero que del analfabetismo pasa a ser constitucionalista aquí en el Ecuador, a los más notables constitucionalistas del Ecuador, a aquellos que demuestran su sabiduría en la cátedra universitaria, en la opinión pública, que nos sugieran las reformas a la Constitución actualmente vigente. Mientras desempeñamos una función pública, somos voceros del pueblo. Yo diría más bien, somos esclavos del pueblo. Y al pueblo tenemos que mantenerlo informado de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos y de todo lo que callamos. Por consiguiente, el que haya una función de transparencia es como quien dice, algunos funcionarios públicos tienen que ser conocidos por el pueblo ecuatoriano. Los otros pueden pasar de agache, haciendo lo que les da la gana, sin rendir cuentas a nadie, como algunos creyeron. Cuando nosotros, investidos por la Facultad del Pueblo Ecuatoriano en la consulta popular, les pedimos que nos informen lo que habían hecho y por qué lo habían hecho. Algunos dijeron que no tenían a nadie que informar, es que no habían hecho nada o creían que ellos estaban por encima del pueblo ecuatoriano. Yo creo que el pueblo ecuatoriano debe hacerse una consulta. Y eso es lo que he manifestado. Esta es la opinión personal, no es todavía opinión del Consejo. La consulta popular no es para refrendar ningún acto del Consejo, de este Consejo transitorio, porque el Consejo transitorio ha ejercido las facultades que el pueblo ecuatoriano le confirió en las pasadas votaciones. En segundo lugar, no es para refrendar nada ni de nadie, es sí para proponer algunos cambios que consideramos indispensables tanto en la Constitución como en la legislación ecuatoriana. Vamos a ver si convocamos por lo menos a través de la línea telefónica a quien nos honró con su compañía el día de ayer. A él el doctor Trujillo y a otros juristas les ha enviado un sendo petitorio de que contribuyan con el país y con este momento institucional de la judicatura o de el andamiaje jurídico constitucional que está predominando este momento en el país, con sugerencias respecto a reformas constitucionales que hay que propender a establecer en la Carta Política del Estado para no dar paso al aventurerismo que puede traernos consecuencias muy complicadas a todos los ecuatorianos. Tratan de no entender al doctor Trujillo como que quieren referir que Julio César está tomando posiciones abusivas, antojadizas, autoritarias, sin derecho constitucional, sin asidero en ninguna ley de la República. Lo que busca el doctor es que los mejores juristas le ofrezcan al Ecuador, a la sociedad en términos globales, ideas de renovación institucional y constitucional las más adecuadas. El presidente de este Consejo de Participación Ciudadana de Transición ha insistido en la necesidad de ir a una consulta popular que avalicen estas reformas. Y agrega que se está trabajando con un grupo de constitucionalistas para que sugiera reformas. Están en este momento dos personajes de la categoría y el nivel de conocimiento jurídico de Rafael Ollarte y una asambleísta también muy estudiosa en esta materia, que es desde Loja, Yanine Cruz.
Y yo, por obvias circunstancias, quisiera rescatar, con el permiso de el doctor Ollarte, la impresión que tiene todo sobre este momento de la juridicidad nacional, la asambleísta Yanine Cruz, en la capital de la provincia sureña. Muy buenos días. Tengan la bondad entre los dos, ojalá, de confluir a una plática evaluatoria de los anhelos que tiene Julio César, mencionando que la consulta se cocina desde finales de agosto. Más o menos esa es la apreciación que tiene el doctor Trujillo. La idea ya ha sido conversada, va tomando cuerpo. El Consejo de Participación Ciudadana Transitoria tiene identificado los 14 temas que podrían ser llevados en 5 meses a una consulta popular para precisamente reformar la Carta Política. El presidente de este organismo, doctor Trujillo, ha dicho ayer que ha pedido a varios constitucionalistas, entre ellos al respetable Ollarte, que tenga la gentileza de confluir con algunas ideas, algunos petitorios o algunas experiencias o creaciones de reforma a la Carta Política del Estado que le den mucha significación a la estabilidad jurídica y conceptual desde la juridicidad ecuatoriana, que es lo que más necesita este momento el país. El doctor Trujillo ha salido a aclarar que por ahora la posibilidad de llevar al Ecuador a una nueva consulta popular es una postura personal, pero ha revelado que a finales de agosto ya le comentó esto al presidente Lenín Moreno, que varios juristas le han dicho a Julio César y a la consejera Miriam Félix que se debería hacer. ¿Qué respuesta obtuvo? Como no era una propuesta formal, sino una opinión y una sugerencia, el presidente no estaba obligado a contestarnos. Sin embargo, yo le vi, dice, la reacción que percibí era de que no le cayó mal la iniciativa al señor presidente Moreno. Claro que no dijo ni sí ni no, pero esa fue mi impresión. Tal vez me equivoqué por ser muy optimista, como he sido en toda mi vida. El objetivo es que la consulta se realice el mismo día de las elecciones seccionales, incluyendo una papeleta. ¿Cuánto costará una papeletita en donde inscribamos las interrogantes que sean coincidentes con la mayor parte de los señores juristas que van a intervenir en este primer contacto con el Consejo de Participación? ¿Para qué nos hacemos los que no entendemos? ¿Para qué queremos confundirle a la opinión pública, poniéndole como abusivo, como autoritario a Julio César Trujillo? Si él está pidiendo hasta en demasía, cada paso pide autorización. Él es un hombre delicado, así lo hemos conocido en toda su vida, al servicio del país, en importantes instituciones y en episodios históricos verdaderamente de transformación que ha tenido que él librar. A veces incluso luchas personales. Vamos viendo entonces, el doctor Guarderas también es uno de los seguramente consultados en su condición de ex-decano de una importante universidad quiteña. Pero el que nos ha asegurado que ha sido consultado es el doctor Rafael Ollarte. Me anticipé, no obstante, cuando ya me concretan que estamos en línea telefónica con Yanine y con Rafael, perdonen por la confianza, distinguidos ecuatorianos, para que nos tengan la bondad de elaborar un pensamiento de premisa sobre esta idea del doctor Trujillo. ¿Por qué están tratando de confundirle? Los correístas se hacen los
los chinos, los que no entienden, los que le tratan de abusivo, de autoritario. ¿Qué quieren ustedes? ¿Una Asamblea Nacional Constituyente? Eso es lo que quiere liderar el líder de ustedes, para llevarnos a la misma circunstancia. A mí no me vengan con cuentos. Ustedes ya tienen consolidado la idea de convocar a una Asamblea Constituyente. Si yo me paso ante los compañeros de Teleamazonas, ahí está León Roldós, va a coincidir de qué es el objetivo estratégico de los correístas. Y Guarderas, que está aquí, señor doctor, bienvenido, también me va a decir lo mismo. Pero vamos con Janine a la capital Ojana. Muy buenos días, asambleísta. ¿Cuál es su opinión general de este cuarto de hora medio confuso? Muy buenos días, estimado Gonzalo. Un abrazo a todo el Ecuador desde la Centinela de la Patria, pues me estoy comunicando con usted. Bueno, primero, es correcto justo el pedido de Julio César Trujillo. Es el presidente Moreno el que debe convocar a una consulta y enmendar la Constitución. Hay que señalar claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convirtió en una estructura para corporativizar la participación ciudadana. Es de vergüenza, por ejemplo, que este ente que habla de participación guardar en el pasado silencio, por ejemplo, en la eliminación de la personería jurídica del Sindicato de Maestros de la UNE, usted recordará, Gonzalo, y también de la Fundación Pachamama. Cuando nosotros tenemos obviamente la voluntad de dar vida a este órgano es con el contingente de la sociedad civil. Es por eso que es importante que ese consejo tiene obviamente que velar. El pueblo ecuatoriano se dio atención a las urnas en febrero para dar la posibilidad de transparentar los procesos, pero también de vigilar las instituciones. Es por eso que es indispensable, primero, la idea del presidente del Consejo Transitorio, pero hay que reformar la Constitución para eliminar la institución del Consejo de Participación Ciudadana. No es eliminar la función, por eso no se requiere de una constituyente. Y nosotros estamos prestos, yo creo que, a tratar de eliminar todos estos articulados que hagan ruido y traten, obviamente, de inclinarse a un sistema de la corrupción, un sistema donde lamentablemente nos trae un mal recuerdo de cómo se ejercía en el pasado este sistema para perseguir y para guardar silencio, también usted recordará, frente a la omisión de funcionarios. Yo no soy jurista, yo soy comunicadora social, pero creo que la razón no tiene fuerza y tampoco la decencia, y en ese sentido nosotros tenemos que tener claro cuál es el panorama y el futuro que queremos para nuestro país. El doctor Trujillo como que le bajó ayer el tono a la posibilidad de que la consulta busque blindar las resoluciones que ha tomado el Consejo Transitorio. Dijo en una parte que no debería ser ese el objetivo porque han actuado según el mandato popular el 4 de febrero pasado, el mandato popular del 4 de febrero anterior. Sin embargo, no descartó que se pueda preguntar al respecto y por eso es que ha enviado a un sinnúmero de juristas que mantienen la mayor parte en reserva este petitorio de Julio César. Sin embargo, por esas cosas de la vida, me enteré que el doctor Rafael Ollarte ha sido uno de los consultados. Más o menos, ¿cuál va a ser su respuesta? Y obviamente, ¿cómo lo categoriza usted a esta iniciativa del transitorio presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el respetable Julio César Trujillo? Señor doctor Rafael Ollarte, escucha en la capital Ojana, Janine Cruz. Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo, qué placer estar con ustedes, con la asambleísta Cruz y con toda la audiencia de Radio Democracia. Mire, primero hay que ver qué es lo que interesa a la ciudadanía y cuál es la vía más conveniente para lograr ese cometido. Claro, se puede decir, y eso hay que considerar, que para muchos el Consejo de Participación Ciudadana debería desaparecer precisamente por la experiencia negativa que tuvimos con el Consejo conformado a partir de la Constitución de 2008, un órgano en el cual no hubo participación ciudadana
y menos aún control social, y que más bien se tornó en una agencia de colocaciones del correísmo y sus adláteres. Ahora, hay que aterrizar un poquito y recordar que el Consejo de Participación Ciudadana de la Constitución 2008 se crea sobre la base constitucional de la anterior Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Por eso usted ve que en el artículo 208, en los números 1 a 9, usted encontrará disposiciones relacionadas con el combate contra la corrupción. Ciertamente que eso los consejos anteriores no lo han ejercido. Eso era lo que de uno u otro modo hacía la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Yo le diría, incluso con la Constitución de 2008 se perfeccionó en la letra de la ley el combate contra la corrupción. Le insisto, otra cosa es que esos consejos en la realidad de los hechos hayan tenido una función distinta a la que constitucionalmente se les había encargado. Y lo otro que se hizo respecto a este Consejo de Participación, aparte de entregar las facultades de la Comisión de Control Cívico, fue entregarle la potestad nominadora. Esa potestad nominadora, que en la Constitución del 98 correspondía de modo general al Congreso Nacional, porque, según el argumento correísta, los ecuatorianos elegimos muy mal a los congresos, a las asambleas. Eso nos dijeron a la larga, si no adornemos la cosa. La propaganda aquella del ascensor y los payasos, ese tipo de cosas. Entonces lo que nos estaban diciendo es que los ecuatorianos no éramos capaces de elegir bien y que por lo tanto debía existir un grupo de gente sacrosanta que realizara las designaciones. Bueno, a la larga, como sabemos, los políticos son tales y básicamente buscan el poder, lo cual no está mal. Lo que está mal es la finalidad para lo cual. Y si usted le entrega un poder tan grande como es la potestad nominadora, ahí van a querer ir los políticos, y eso fue lo que hicieron. Entonces la idea hoy día es, ¿en realidad es necesario desaparecer al Consejo? ¿O lo que es necesario es retornar la potestad nominadora a un órgano con legitimidad democrática como es la Asamblea Nacional? Porque a la larga a la Asamblea la elegimos nosotros. Esa sería una posibilidad, y con esa posibilidad hablaría totalmente la discusión de que si es que con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana se estaría alterando la estructura fundamental de la Constitución o los elementos constitutivos del Estado, que si quiere conversamos, que yo creo que eso no ocurre. Pero bueno, si usted solamente traslada la potestad nominadora del Consejo a la Asamblea y le deja al Consejo la lucha contra la corrupción, no se podrá argumentar ciertamente que aquí hay una alteración que requiere de reforma parcial, y menos aún, como extrañamente está diciendo, Asamblea Constituyente. Porque, vea, sí hay que abrir la Constitución de vez en cuando, porque yo escucho muy continuamente, especialmente a titulares de órganos del poder público, decir que la restricción a la enmienda es alterar la estructura del Estado, y no es esa la restricción, son dos. Uno, alterar los elementos constitutivos del Estado, artículos 1 a 9 de la Constitución. Si usted elimina el Consejo de Participación Ciudadana, no se modifican los artículos 1 a 9, no cambia el territorio nacional, los símbolos patrios, el idioma nacional, nacionalidad y ciudadanía, forma del Estado. Tampoco altera la estructura fundamental de la Constitución porque no modifica la forma de Estado unitaria, no lo hace federal, no altera la forma de gobierno republicana, no seríamos un reino u otra cosa, no altera el sistema de gobierno, no pasamos de ser sistema presidencial a parlamentario, semiparlamentario, directorial, no hacemos nada de eso. También hay que ver los precedentes de la Corte Constitucional respecto de lo que implica elementos constitutivos del Estado y estructura fundamental de la Constitución para efectos de restringir la posibilidad de la enmienda. Pero bueno, no quiere meterse en esa cuestión. ¿Pero qué le ha mandado a usted un contexto lo suficientemente amplio como para que usted defina sus puntos de vista? ¿Le ha trasladado, digamos, una buena parte de las normas jurídicas constitucionales que están vigentes en este momento, que para Julio César requieren ser analizadas, revisadas en su utilidad, especialmente que genere estabilidad política en el país o algo por el estilo? Tenga la bondad, doctor Ollarte. De lo que yo veo de las disposiciones que se han mandado, que podrían ser materia de modificación, se refieren precisamente a esto, al ejercicio
de la potestad nominadora. Yo diría que básicamente es eso. Yo no aconsejaría desaparecer al Consejo. ¿Por qué? Porque nosotros creamos un ente anticorrupción en el año 97, lo constitucionalizamos el año 2008, porque también hay que ver, bueno, si es que vamos a eliminar el Consejo en su totalidad, el Consejo no solamente ejerce potestad nominadora, también ejerce el tema del combate contra la corrupción. ¿A qué órgano le va a traspasar esas facultades? ¿O las va a desaparecer? No creo que la idea sea desaparecer todas las facultades, porque una idea es devolver la potestad nominadora a otro órgano del poder público con origen democrático, pero también habría que ver a quién le entrega usted el tema de la lucha contra la corrupción. A ver, doctor Rafael, yo lo que quiero es que me diga, estoy haciendo una representación abusiva, y mil perdones por aquello, de lo que le pide Julio César Trujillo a una cantidad de juristas potencialmente. En su caso, doctor Rafael, ¿qué parte de estas normas cree usted que hay que modificarlas? Esa es la consulta general que entiendo ha establecido como un mecanismo muy importante para que tome cuerpo, digamos, esta participación de la ciudadanía. ¿Usted qué le va a contestar o todavía no tiene una réplica, una respuesta más que todo atenta a este petitorio delicado que ha hecho Trujillo Vázquez? Bueno, yo creo haberle contestado eso, porque lo que yo creo que se debe hacer es no desaparecer al Consejo. Ya. Yo recomendaría no desaparecer al Consejo, sino entregar la potestad nominadora a un órgano que debe hacerlo. Porque esto de confundir el combate contra la corrupción respecto de la potestad nominadora es lo que le altera al órgano. Vea, de hecho, no nos engañemos tampoco es que si no se hace ninguna consulta popular o no pasa nada, la cosa va a cambiar mucho. ¿Por qué le digo? Porque el Consejo Transitorio va a hacer los nombramientos de los funcionarios públicos, de superintendentes, de Tribunal Electoral, Consejo Electoral, Contralor, Procurador. Todos estos cargos van a estar llenos cuando se posesione el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. En definitivo. El próximo año. Entonces, cuando se posesione el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, ese Consejo de Participación Ciudadana no va a ejercer la potestad nominadora porque los cargos ya van a estar completados y por lo tanto se tendría que concentrar en la lucha contra la corrupción. Así es que si es que no hace ninguna consulta popular, tampoco es que va a ocurrir otra cosa. Es decir, el nuevo Consejo, por efectos del tiempo, porque es un Consejo que durará 4 años y tiene funcionarios que tendrán periodos de 4 años, otros de 6, otros de 5, pues bueno, no podrá ejercer de modo general la potestad nominadora y tendrá que concentrarse solamente en el combate contra la corrupción. Eso es por una cuestión práctica, los cargos van a estar completados. Pero si se trata de reestructurar a la función de transparencia, la opción 1 es desaparecerle al Consejo y la opción 2 es revisar las atribuciones. Y creo, de lo que yo he visto de las normas sobre las cuales se pidió análisis, el tema se concentra en el ejercicio de la potestad nominadora. Se sabe que en el tema de la potestad nominadora nos fue mal con el sistema de concursos. Los concursos no sirvieron para que haya meritocracia. Los concursos sirvieron para nombrar a quien quería el expresidente Correa y que gane el fiscal por los 8 costados, señor Chiriboga, para que gane el gran contralor, que era Polito. Obviamente era un gran contralor si no le controlaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, el problema fue este, pero yo insisto, incluso aunque no se haga ninguna consulta popular, en los hechos va a ocurrir que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana solo va a ejercer el combate contra la corrupción, se tendrá que concentrar en eso, y no la potestad nominadora. Y ha sido la potestad nominadora la que ha distraído al Consejo de Participación Ciudadana de su función primordial de combatir la corrupción, y se ha concentrado en hacer, perdóneme, eso fue lo que ocurrió, por eso es que una amplia mayoría de la ciudadanía votó sí en la consulta popular del 4 de febrero para que se revisen todos los nombramientos que había hecho los anteriores consejos de participación. Su sintonización es casi perfecta. Le agradecemos mucho por esta participación, doctor Ollartes, y si tenemos alguna dificultad para entender su postura académica fundamentalmente, le estamos a molestar. Muchas gracias a la doctora Yanine Cruz, salvo que ella tenga que incorporar algún pensamiento evaluatorio, pasaría a mis invitados en el estudio, que son igualmente el académico Santiago Gorderas y el expresidente del Parlamento, vigoroso hombre público, Wilfrido Lucero Bolaños, íntimo amigo, compañero de luchas desde
etapas que no imagina la ciudadanía joven, especialmente, que yo pude visualizar, en cambio, por el honor que me dispensó la vida de arrimarme a los albores de la nueva democracia que se gestó en los años 60, 70, de lo que tenemos entendido. Y allí brilló un binomio de un conservatismo progresista en las personas de Julio César y de Wilfrido Lucero, o a la inversa, como ellos quieran, y como tengamos nosotros la voluntad de respeto para poderlos presentar. Entonces, académico Guarderas, ¿cuál es su sintonía de estas iniciativas de Trujillo Vázquez y lo que acaba de usted escuchar de uno de los consultados, el doctor Rafael Ollarte? Muy buenos días, Santiago. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctor Lucero. Un gusto compartir con usted esta mesa de trabajo. Un saludo a su amplia audiencia, Gonzalo. Bueno, yo creo que el tema, como lo ha planteado Rafael Ollarte, creo que es exactamente, configura el pensamiento que tenemos muchos abogados políticos en esta situación. Definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desnaturalizó desde el inicio sus actividades. El primer, recuerde ustedes que es importante, no solamente en el punto que ha señalado Rafael, que recoge exactamente históricamente lo que ha ocurrido, pero recuerde usted que ese fue uno de los pilares del correísmo que vendió el nuevo Estado ecuatoriano, en donde tenía principal trascendencia la democracia directa, en contrario a la democracia representativa. Y se nos vendió la idea, porque recuerde usted que la norma que justifica la función de transparencia y control social está que nosotros éramos los primeros mandantes y los que por consiguiente teníamos que exigir y combatir la corrupción. Mire, no hizo absolutamente nada por combatir la corrupción. Fue uno de los órganos que más bien aupó la corrupción. Con su silencio cómplice, no hizo absolutamente nada. Y luego, en el tema de la designación, esta potestad nominadora, no solamente que designó a las personas que por dedo quería el gobierno, y para eso, Gonzalo, utilizó procedimientos mañosos. Claro, a usted le seducía, como a todos los ecuatorianos, que la designación de las principales autoridades del Estado iban a ser el resultado de un proceso de méritos de oposición. Lo que nosotros estamos diciendo, no queremos, y esa fue la idea, como ocurría en el pasado, que sea producto de los acuerdos políticos, que sea designado el que menos méritos tenía. Entonces, encontremos un mecanismo, y claro, ese mecanismo que lo veíamos objetivo, imparcial, de que lleguen a las más altas esferas del Estado aquellos que tenían los méritos y tenían la preparación y el conocimiento, se fue diluyendo en el camino, porque comenzaron a crear reglas mañosas para que salga electo aquel que querían, porque ya sabían. En las sabatinas, el presidente Correa, el ex dictador, él ya indicaba cuáles iban a ser los resultados de los procesos, Gonzalo. Sabíamos que Polit, sabíamos que en la superintendencia iban a estar quienes estuvieron. Entonces, en esta situación, todos teníamos claro que era un mecanismo simplemente para utilizar esta situación. Yo, en mi criterio personal, Gonzalo, creo que debería eliminarse este consejo. Sí, reconozco que hay una tarea muy importante. Está pensando igual que el alcalde Jaime Nebot. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Trujillo, está actuando con sabiduría. Nosotros, no ahora, siempre dijimos que esa institución era una institución impertinente en una democracia, precisamente porque estaba asumiendo funciones del resto de las funciones del Estado. En la coyuntura, gente seria que integra hoy ese Consejo de Participación en forma provisional, encabezada por el doctor Trujillo, ha cumplido con su deber y lo han hecho bien. Han desmontado el totalitarismo,
Pero cumplir esa misión, yo coincido que ese consejo no debe existir. Y como el pueblo les dio esas facultades, es el pueblo el que tiene que quitárselas. Ya saldrán ciertos constitucionalistas a decir que para eso se necesita una asamblea constituyente. Yo pienso que no, porque ese organismo no es parte de la estructura del Estado, es un diente postizo en la dentadura de la estructura del Estado. Pero si fuese así, el pueblo es el dueño de la democracia y el pueblo tendría entonces que variar el artículo de la Constitución por consulta popular que dice que hay que hacer una asamblea para aquello. Y luego el pueblo tendría que pronunciarse porque desaparezca en forma definitiva la institución y por último pronunciarse sobre si la actuación del Consejo ha sido buena o no, y yo creo que ha sido buena en lo coyuntural. A ver, doctor, sigamos en esta comparación y adjetivizaciones que vienen al caso. ¿Usted es partidario de una muela de oro que pueda ser asimilada adecuadamente para este Ecuador de estos días? Doctor Wilfrido Lucero, nos espera un minutito, doctor Vladimiro. Honor tenerlo a través de la línea telefónica, doctor Álvarez, en la ciudad de Guayaquil. Voy con nuestro invitado en el estudio, el expresidente del Parlamento, Wilfrido Lucero Bolaños. La iniciativa de su compañero de lucha y de siempre, ¿cómo la define usted, doctor? Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, bienvenido, doctor. Satisfacción estar en esta mesa de trabajo con el doctor Guarderas y también desde Guayaquil con Vladimiro Álvarez, a quien saludo cordialmente. De igual manera, si está escuchándonos el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Bueno, muchos de nosotros fuimos partidarios. Julio César debe estar escuchándonos. Probablemente, un saludo para Julio César. Muchos de nosotros fuimos partidarios desde que salió a luz la Constitución que iba a durar 300 años, según se decía rimbombantemente en ese tiempo, de que se elimine, de que era innecesario este llamado quinto poder del Estado, llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque nos parecía tan rara la existencia para que pueda la ciudadanía participar en la vida activa y política del Ecuador, igual que en la vida social, que exista un intermediario del Estado como sería el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso coincido plenamente hasta con la expresión que últimamente lanzó Julio César, en el sentido de que la existencia de ese consejo, igual que la función de transparencia, era un verdadero disparate sí, incrustado en la Constitución. Una de esas novelerías, ¿no?, de los llamados revolucionarios, que de revolucionarios no tenían absolutamente nada, que no entienden lo que es una revolución, una transformación positiva de una sociedad y de un Estado. De tal manera que yo soy partidario de que se elimine completamente el tal Consejo de Participación Ciudadana. Y bien ha hecho el doctor Trujillo en anunciar la invitación a varios juristas constitucionalistas especializados en Derecho Constitucional y en otras materias seguramente, para que puedan ayudar al Consejo de Participación Ciudadana transitorio a buscar el camino, la forma como hacerlo, para evitar mayores problemas en la Constitución enredada que nos rige hasta este momento, ¿no? Es decir, habría que evitar, por ejemplo, llegar a una asamblea constituyente como algunos han propuesto, porque allí sí el remedio puede ser peor que la enfermedad. Así Entonces, ya por el tiempo que habría que esperar hasta que se reúna la asamblea, y luego porque conocemos la idiosincrasia que tenemos los ecuatorianos, cada cual queremos, lamentablemente, que sacarle ventaja. Que triunfe nuestro particular punto de vista. Y no somos proclives a entender las razones que tengan los demás. No somos proclives a los consensos. Por eso coincido también con el alcalde de Guayaquil en el pronunciamiento que ha hecho y con el doctor Guarderas aquí presente. No, eso no quiere decir que somos del mismo partido político, ni mucho menos, no. Ya los ecuatorianos debemos dejar a un lado esta política canibalesca que nos ha inspirado en buena parte de nuestra vida republicana y saber entender los méritos y las razones que pueda tener otro dirigente o militante de una tienda política o social a la que nosotros no pertenecemos necesariamente.
De tal manera que yo creo que los juristas que han sido invitados a que hagan este trabajo tienen un trabajo arduo, sí, porque tienen que hacerlo pronto. El tiempo apremia. No importa que pues se esté también tramitando la nominación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Pues hubiera sido mejor que el presidente Moreno desde el comienzo, en vez de proponer lo que nos propuso en la anterior consulta popular, hubiera propuesto la eliminación definitiva, como algunos esperábamos, del tal Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso hubiera sido pues magnífico, porque ahora sí que hemos analizado un sinnúmero de circunstancias y la ciudadanía ha tenido oportunidad de opinar. Ya vemos que eso es realmente una función o un poder innecesario, absolutamente innecesario, que entraba las cosas y que sirvió, como lo ha señalado bien el doctor Guarderas hace unos minutos, pues como brazo ejecutor de los caprichos correístas y como mecanismo para la consolidación del poder en manos del dictador Rafael Correa. Eso es todo. ¿A dónde apunta la iniciativa emergente que debe haber surgido en la mente loca e súper interesada del expresidente Correa, visto estas circunstancias? Y si es que no nos ponemos de acuerdo, como ventajosamente estamos poniéndonos de acuerdo entre todos. El ejercicio, doctor Vladimiro Álvarez Grau, distinguido jurista porteño, el ejercicio democrático está siendo explicitado y canalizado adecuadamente por Trujillo Vázquez, ¿es su opinión? Sí, definitivamente, luego de dar un saludo especial a todos los miembros de este interesante panel, definitivamente considero que la propuesta y el criterio del doctor Julio César Trujillo es apropiado. La creación en sí mismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como uno de los órganos principales de la función de transparencia y control social vino a romper el esquema universal respecto a que las funciones del Estado no pueden multiplicarse de esta manera y poner una quinta función del Estado, un quinto poder, como se ha llamado, por una parte. Por otra parte, considero que el tema de la consulta debe ser claramente concebido. La consulta popular es un concepto genérico que implica dos especificidades. La consulta popular mediante plebiscito y la consulta popular mediante referéndum. La primera, la consulta popular mediante plebiscito, es el planteamiento de preguntas al pueblo respecto a su criterio de una política nacional o de un proyecto futuro sin especificar los detalles de ese proyecto. Por ejemplo, la séptima pregunta que se hizo en la consulta popular anterior. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos no sé cuántas hectáreas de explotación petrolera y ta? Si el pueblo contesta que sí está de acuerdo, no por eso queda aumentada o incrementada la zona intangible, sino que luego las autoridades o las funciones respectivas tienen que dictar las normas para incrementarlo. En cambio, el referéndum es la consulta de un texto constitucional o legal, que una vez respondido y aprobado por el pueblo, según la propia Constitución, el Consejo Nacional Electoral tiene que promulgarlo. Es decir, se promulgan ese texto de reformas constitucionales o legales y entran en vigencia. No necesitan ir ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni a ningún otro organismo del Estado. Por lo tanto, yo creo que el planteamiento del doctor Julio César Trujillo debería ir, obviamente, por el camino de la consulta popular referéndum, que planteen
las reformas específicas a la Constitución que se presentan al pueblo ecuatoriano, por ejemplo, derogar sustituir el artículo 207, me parece, y siguientes hasta el 210, donde se habla del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, plantear específicamente, previa consulta con varios constitucionalistas, como él ha propuesto, lo que se preguntaría al pueblo. Muy importante. Gracias, doctor Vladimiro. ¿Usted qué opina, Santiago? Bueno, recordemos que en la Constitución, a partir del artículo 441, está establecido cuáles los procedimientos de reforma constitucional. Y por consiguiente, ahí tenemos el artículo 442, que establece que la reforma parcial, que no suponga una restricción a los derechos y garantías ni modifique el procedimiento de reforma, tendrá lugar por iniciativa del presidente de la República a solicitud de la ciudadanía, con el respaldo de al menos del 1% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral y mediante resolución aprobada por la mayoría integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma debe ser tramitada por la Asamblea en 2 debates y el segundo se realizará 90 días después. Y el proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado, el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 45 días. Me parece que este es el mecanismo apropiado por el cual se podría hacer la reforma que está pensando el doctor Trujillo, y creo que tiene la adhesión de la mayoría de los ecuatorianos. No es necesario llegar a una asamblea constituyente, porque la Constitución permite el que se haga la reforma constitucional, toda vez que no se está alterando, como muy bien lo dijo Rafael Ollarte en su momento, la estructura del Estado, ni tampoco los elementos constitutivos. Yo había dicho, Gonzalo, en esta misma radio, hace ya más de un año, que esa era la estrategia correísta. Los correístas quieren llevarnos a una asamblea constituyente, justamente para desbaratar todo lo que se ha conseguido, todo lo que este Consejo de Participación ha hecho, que yo sí no creo, Gonzalo, que hemos llegado a una total institucionalización, y ahí, por ejemplo, disiento con el alcalde Nebot, no creo, hemos dado los primeros pasos, y lamentablemente desbaratar, desconstruir todo lo que hizo el correísmo en estos 10 años, ha sido muy difícil. Lo estamos dando los primeros pasos, pero bueno, ya tenemos una luz, y lo que tenemos que ir, y eso me parece importante, consolidando este proceso a través de estos mecanismos de la consulta popular, que permite ir dando ya cambios sustanciales para ir desbaratando este hiperpresidencialismo, esta concentración de la que hablaba el doctor Lucero, y que además nos va a permitir el que podamos ya comenzar a vivir en democracia con órganos imparciales, objetivos, y en los que existe entre ellos un control mutuo. La voz de la experiencia en Quito y en Guayaquil. Voy con Quito, doctor. Tenga la gentileza, doctor Wilfrido Lucero Bolaños. Sí, reflexionando sobre una parte de la intervención del doctor Guarderas, esta última, pues hay que recordar que el gobierno, la ciudadanía, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y otras autoridades provisionales, hemos estado haciendo un gran esfuerzo. ¿Para qué? Para institucionalizar otra vez el país, para descorreizar todo aquello que quedó pues plasmado en las instituciones y como una demostración de la voluntad omnímoda del anterior gobierno. Díganos concretamente, ¿cuál es el desespero de Correa a este momento? Sintonícelo usted. Claro, el desespero es pues que le quiten ya el poco poder que le está todavía sobrando, porque no hay que desconocer que hay algunos fanáticos que todavía salen a las calles a gritar a favor del líder. ¿Líder de qué? Del atraco a los fondos públicos. ¿Líder de qué? Del robo de 10 años al país. 70.000 millones de dólares se han dice robado. que un organismo internacional ahora dice que no son los 36.000 millones de dólares de robo que habíamos pensado, que son 70.000 millones de dólares. Yo invito a la ciudadanía a pensar en la monstruosidad que es hablar de un robo de 70.000 millones de dólares. En vez de salir a las calles los correístas a protestar contra las medidas económicas
es de que en la Asamblea propongan, pues, decir, bueno, que el presidente Moreno no tome medidas de los ajustes económicos que está haciendo, que las gasolinas, etcétera, de los subsidios, siempre y cuando ellos se comprometan a devolver los 70,000 millones de dólares. Si devuelven todo ese dinero, esa monstruosidad de dinero, ya no son necesarias las medidas económicas. No seamos sinvergüenzas en este país, por Dios. ¿Quiénes son los culpables de la bancarrota económica y moral e institucional que vive el Ecuador? Los correístas, pues. Y si el presidente actual, Moreno, del cual no hemos sido partidarios, pero ahora lo estamos respaldando en estos afanes que él tiene, porque son afanes del país, no solamente del gobierno, pues se ha visto obligado a tomar estas medidas es porque no hay otro camino, no hay otro remedio. Cualquier presidente que hubiera llegado al poder hubiera tenido que hacer más o menos lo mismo que está haciendo el presidente Moreno, obligado por la situación del país. Pero ellos lo llaman ahora traidor, como escribía la doctora Susana Espinosa de Cordero de Espinosa. Decía, ¿qué querían que sea? ¿Leal al atracador de los fondos, leal a Correa o leal a su patria? Moreno hizo lo correcto, fue leal a su patria primero. Y entonces, en vez de salir a dar estos respaldos a los que atracaron los fondos del país, a celebrar los cumpleaños en las cárceles y a dar discursos rimbombantes, caramba, hemos llegado nosotros muy bajo en cuanto a la moral pública. Eso tenemos que condenarlo con toda la fuerza. ¿Qué se comenta en la ciudad de Guayaquil? No se puede hacer apología del delito, porque eso es hacer una apología del delito y es cometer otro delito, señor. Hacer discursos a los que están prófugos, como el ex vicepresidente de la República, a los que están, digamos, encarcelados, no por haberse llevado los dineros del Estado. Tenemos que condenarlo siempre, con toda la energía del caso. El colmo de la negligencia social y el colmo de la sinvergüencería equivaldría a qué escenario, doctor Vladimir Álvarez Grau, en la ciudad de Guayaquil, si usted tiene la bondad de hacernos conocer qué piensa la población porteña de este cuarto de hora de vida nacional tan significativo, importante de reflexión generalizada. Bueno, definitivamente que los 10 años del Correato fueron una farsa frente al pueblo en que se le ofreció superar sus necesidades básicas insatisfechas y lo que hizo fue encandelillar al pueblo con una serie de obras gigantescas en las cuales ahora vemos que realmente hubo negligencia, hubo dolo, hubo corrupción y hubo, ahora se nota, fallas tremendas en esas construcciones. Por ejemplo, en las construcciones de los edificios para la función judicial, en ciertas carreteras. Obra de Paulo Rodríguez y el otro dueto que le acompañó en la primera instancia, convocados que fueron por el expresidente Correa. Ellos fueron los que han dispuesto la mayor parte de las construcciones totalmente perjudiciales para el interés nacional, sin ningún tipo de prioridades de ninguna naturaleza, sino de robar a manos llenas. Y muy claramente el pueblo y la gente en Guayaquil se ha dado cuenta, yo creo, de todo lo deficiente que fue el gobierno de Rafael Correa, de todo el atrocinio que ha habido y la falta de dedicación real a la satisfacción de necesidades como la salud, como el incremento de puestos de trabajo. Usted viera las colas inmensas que hay afuera de determinadas empresas, con una serie de jóvenes, hombres y mujeres con sus carpetitas esperando que los atiendan para ejercer algún trabajo, para poder desempeñarse. El otro día me comentaban alguna persona que estaba necesitada de trabajo, que había una institución en la cual habían 8 vacantes y él presentó su carpeta
para aspirar a una de esas 8 vacantes, una carpeta muy bien estructurada de sus antecedentes, y luego se enteró que habían 2.700 aspirantes para 8 puestos de trabajo. Eso lo vemos diariamente en la ciudad de Guayaquil. Y la ciudad de Guayaquil ha sido siempre estimuladora, diríamos, si se me permite la palabra, de trabajo, de puestos de producción, de empresas, de iniciativas, de emprendimiento. Y sin embargo, el resultado de los 10 años de Correato han sido tremendos y hay conciencia plena de eso, independientemente del resentimiento que muchos tienen de ver los actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito que ha habido por parte de funcionarios del gobierno de Rafael Correa. El gesto ideal de patriotismo y de honestidad democrática, ¿cuál sería? Stalin Raza, señor jurista quiteño. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a... Doctor, bienvenido. ¿Cuál es su opinión general? A ver, a mí me parece que es importante la tarea que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana en esta especie de saneamiento de la institucionalidad del país. Y en eso hay que respaldarla. Podría ser que esté jugando un poco al filo de las normas, al filo de las atribuciones. Usted dice, pero no hay como más, de otra manera. Pero claro, es un momento de transición. Correcto. En el que es importante mirar que toda una institucionalidad fue creada por el régimen correísta precisamente para blindar, para fortalecer... Para entramparnos, en otras palabras, ¿no? Claro, para fortalecer una estructura de poder concentrado, una estructura de poder autoritario, que fue el que como se ejerció. Y entonces el Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene que hacer es desmarañar ese nudo de normas y de instituciones y de designaciones, y eso es lo que ha venido haciendo. Y ahora el doctor Julio César Trujillo ha propuesto que se haga una consulta popular para poder restarle, quitarle o desaparecer este tristemente célebre Consejo de Participación Ciudadana. Todavía no nos ha dicho el doctor Trujillo cuál va a ser el contenido específico de su propuesta, pero me parece que nos ha puesto a pensar sobre la necesidad de retornar a ese modelo republicano de división de poderes en 3 poderes del Estado y de democracia que es representativa, por lo menos en lo institucional. Y luego la democracia directa, la democracia participativa, deliberativa, desde el punto de vista de un análisis transversal de todas las instituciones del Estado. Pero en lo formal hay que retornar a lo clásico, a lo que se ha ensayado ya en otros lugares y ha funcionado bien. Eso diría yo que es necesario hacer. Y eso se puede hacer a través de una consulta popular, simplemente a través de una reforma constitucional, sin necesidad de ir a los extremos, de eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana como institución, que sería lo deseable, pero que no es lo posible desde el punto de vista jurídico, porque para eso sí habría que hacer una consulta más amplia, habría que hacer una asamblea constituyente. Energía, ponerle para a toda esta cronología de insucesos que buscan inscribir nuevamente los correístas. ¿En qué consistiría, Santiago Guarderas? Hay que desterrar la posibilidad de que haya una asamblea constituyente. Ese es el instrumento que viene buscando el correísmo, que viene creando este escenario para crear esta situación. Debemos hacer las reformas tal como lo hemos hecho, extirpar este cáncer que es el Consejo de Participación, el que existió antes, que permitió la consolidación, como decía el doctor Lucero, de la concentración de poder, porque este fue el organismo que fue consolidando las distintas instituciones, designando a todos los que eran a dedo y que iban cerrando el círculo de la impunidad y de la corrupción, Gonzalo. Esto hay que eliminarlo. Yo no creo que hay que pensar, sí, podemos pensar en otra creación de alguna o algún mecanismo de la corrupción. La corrupción está en todo lado, así que este tema puede ser debate. Pero este consejo
no tiene nada que hacer, no ha hecho absolutamente nada, y pensar que la potestad nominadora la tiene que tener la Asamblea, que es el representante de los ecuatorianos. Pero la Asamblea es correísta, pues. Bueno, no, ahí tenemos que ver los mecanismos. En este momento, coyunturalmente, no va a ocurrir, porque mire usted, ¿qué es lo que va? Estos se unen en el momento preciso y liquidan todo, señor. En este momento van a quedar designadas ya las autoridades. En este momento, es decir, esta potestad nominadora no lo van a poder ¿Usted ejercer de manera confía inmediata. en la mano, digamos, comprometida con la voluntad social de estas épocas, por ejemplo, de la señora presidenta de la Asamblea? En absoluto, en absoluto. ¿No cree? No, yo no creo absolutamente en la Asamblea, en una Asamblea indigna. ¿Cómo usted puede aceptar una asamblea en donde hay estos diezmos, estos impuestos al trabajo, en donde no se ha hecho absolutamente nada, ninguna ley a favor del pueblo? Lo único que hacen es resoluciones y exhortos que no tienen ninguna trascendencia. O defenderse entre ellos. Defenderse entre ellos y no dan los procesos de fiscalización, se lavan las manos, prefiere que el Consejo de Transitorio del doctor Trujillo tome las decisiones valientes que las ha venido tomando. Y ellos no, ellos simplemente están ahí para cumplir ciertas funciones. Si usted le pregunta a los ecuatorianos, en consulta popular, fíjese usted al punto lamentable que llegaríamos. ¿Quiere usted que exista la Asamblea? Llegaríamos al extremo de decir no, lo cual obviamente constitucionalmente, democráticamente no tiene sentido. Pero tan mal trabajo han hecho que yo creo que esta es una situación. Y una de las reformas que deberíamos hacer y que ya se lo planteó, debería reducirse el número de asambleístas, Gonzalo. Ahí están mucha gente pipona que no hace nada absolutamente y que deberíamos tener un cuerpo selecto de representantes que efectivamente trabajen por leyes a favor de lo que el pueblo quiere. Bueno, señoras y señores, vamos a tratar otro tema muy importante, muy importante. ¿Dónde puede estar el dinero robado? ¿Qué obstáculos legales y qué ausencia de tratados internacionales ha encontrado durante su labor para detectar dónde están los dineros robados la Fiscalía? Bueno, la cantidad de secuencia de fiscales que igualmente alcahuetearon estos males del país, cuantificados ya en 70,000 millones de dólares. Va a ser nuestra invitada la doctora Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financieros y Económicos, la UAFE. Así es que, doctora Diana, bienvenida. Y Wilfrido Lucero, ¿qué le preguntaría a Diana Salazar, doctor, respecto a qué hay que hacer para detectar en dónde están los dineros robados en semejante dimensión cuantitativa que la investigación nos genera de últimas horas? Bueno, en primer lugar, aprovecho de esta oportunidad, si usted me lo permite, para felicitar a la doctora Diana Salazar, no solamente por el trabajo que está cumpliendo hoy, sino por el trabajo que hizo en el pasado cuando formaba parte del Ministerio Público como fiscal aquí en Pichincha, y cuando pues fue ella la que con valentía, con talento, con capacidad y con claridad pues envió al fiscal general todos los elementos para enjuiciar al entonces vicepresidente de la República. Pues muchos tenían compromisos políticos, el correísmo todavía era poderoso y entonces no se atrevían a hacer lo que hizo la doctora Diana Salazar. Ahora está cumpliendo una labor también muy importante y por eso yo creo que hay que confiar en el trabajo que viene haciendo, en el trabajo investigativo, y yo tengo plena seguridad de que ella nos va a llevar a un puerto bastante seguro, aunque reconozco las dificultades que existen para pues descubrir en los paraísos fiscales y en otros que no sean, aunque no fueran paraísos, el dinero mal habido que ha sido enviado por malos ecuatorianos que ejercieron en mala hora el poder a esos paraísos. Pero de alguna manera, aunque sea esto a largo tiempo, a largo plazo, no debemos desmayar y ella no lo va a hacer. Estoy seguro de eso. Aquí hay valentía norteña, doctor Trujillo. Perdón, doctor Lucero. Perdón. Hay valentía norteña, digo. Sí, claro, hay valentía norteña, pues ella es distinguida
ciudadana de Imbabura, Ibarra, de donde es también usted, Imbabura, aunque usted es de Otavalo. Entonces, el fiscal general también ahora ve esa coincidencia, es imbabureño. Entonces, y el doctor Trujillo, que está al frente del Consejo de Participación. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Sí. Pero nosotros no estamos tan lejos. Yo Así soy más es, arribita, así de es. Carchense. Y entonces nos estamos dando la mano ya muy cercanamente, ¿no? Le agradezco mucho por su gentil concurrencia, Wilfrido. Muy buenos días. Con Diana